asientos, hermanos. Queremos seguir en nuestro estudio tocante a visión y valores, parte 3. Y hoy queremos hablar, hermanos, tocante a los lastimados. Para ustedes que están en su primera vez con nosotros, aquí o viendo, hemos estado estudiando tocante a nuestra visión y nuestros valores. Y 4 grupos de personas: la iglesia, los incrédulos, los lastimados y los de casa, que voy a cubrir la semana entrante. Pero hoy queremos enfocarnos en los lastimados. Digan conmigo, los lastimados. Y para darnos una definición, ponerlo en pantalla, por favor. Los lastimados son personas quienes la iglesia ha lastimado. Ellos han jurado nunca regresar. Tal vez conoces una persona lastimada por la iglesia. Tal vez eres una persona viendo hoy lastimada por la iglesia, o no eres ninguno de estos dos, pero eres un seguidor de Cristo. Entonces esta enseñanza es para ti también. Como tú puedes ser el tipo de creyente que atrae a la gente a Cristo y no les aleja de Cristo. Creciendo en la iglesia, hermanos, toda mi vida, tengo muchas memorias tiernas de buena gente que fueron de bendición a mí y mi familia. Y tengo también unas pocas memorias de unas personas bravucones, bullies, mean, religiosos, legalistas, que causaban que la gente dejara de venir a la iglesia y a veces eventualmente dejaran de servir a Dios. Había unas ocasiones que nosotros, como embajadores de Cristo, podríamos haber hecho mejor, responder a ciertas situaciones más como Cristo. He sido yo, en lo personal, lastimado por personas de la iglesia, una experiencia muy desalentadora. Una memoria particular es la historia de un joven hace ya décadas, pero aquí creció, pertenecía a la iglesia desde su nacimiento. Fue dedicado aquí, parte de los niños, parte de exploradores del rey, parte de los jóvenes, pero al llegar a la edad de 18, dijo a su familia que era gay, homosexual. Pues su papá, después de unos golpes, lo echó de la casa, lo repudió. Nunca le vimos de nuevo. Y yo creo que nosotros, como una iglesia, aunque nosotros creemos aquí en Iglesia de la Trinidad, tenemos la vista bíblica tradicional, que el plan de Dios, el matrimonio y las relaciones románticas es para un hombre y una mujer. Pero aunque eso, creo que podríamos haber hecho mejor en amar a este joven y caminar con él en su jornada. Gracias a Dios que otro ministro tuvo más compasión con él, trabajó con él, pero tristemente este joven murió solo. Y creo que murió con el pensamiento que Dios y la iglesia le odiaban. Vi cosas similares creciendo con personas divorciadas y jovencitas solteras embarazadas. Al poner la pregunta en la pantalla, vamos a considerar de nuevo al fin esta pregunta: ¿qué podríamos como una iglesia haber hecho mejor? Ahora, hay que entender que la palabra de Dios es la palabra de Dios. No podemos cambiarla. No vamos a cambiarla, no queremos cambiarla. La palabra de Dios es verdad y nos ha librado. Sin embargo, Pablo nos dice en Efesios 4:15 que hay que hablar la verdad en amor. Pablo nos dice en 1 Corintios 13, 1, 2 y 3, que si decimos o hacemos algo pero no en amor, dice estas 3 cosas: no tenemos nada, no cumplimos nada, somos nada más un molesto, annoying. Pero de todos modos, como la iglesia, somos llamados a decir la verdad. Y Cristo nos dijo en Mateo
13:21, que unas personas por causa de la palabra se van a apartar de ella. Entonces hay que recordar que la palabra de Dios para nosotros seguidores de Cristo son ambas una arma y una herramienta. Proverbios 18:21 dice que en nuestras lenguas tenemos el poder de la vida y de la muerte. Y eso es el poder de la palabra de Dios en los seguidores de Cristo, en nuestras bocas, como la iglesia de Jesucristo, una arma para tumbar, para derribar, no a las personas, sino al diablo y sus mentiras, pero una herramienta para levantar a la gente y traerles la verdad que les librará conforme a Juan 8:32, la verdad compartida en el amor. Hoy, dos de nuestros valores eclesiales claves son el amor y la gracia. Ahora, en Mateo 18, Cristo habló de cómo confrontar a un creyente que está, y nosotros sabemos, no es chisme, nosotros sabemos que está practicando el pecado. El motivo correcto es hacerlo por causa del amor. Una carga sincera por la persona, porque hemos estado orando y Dios está trayendo en medio de nuestras oraciones esta persona a nuestra memoria, su rostro. Confrontamos a la persona porque tenemos un fundamento bíblico para hablar con la persona y no se trata de nuestra preferencia, nuestra opinión. Tenemos una buena relación con la persona y no es nosotros siendo metiches. Levanta tu mano si conoces a una metiche. Okay. Si usted no está levantando tu mano, posiblemente usted es aquella persona. Ahora, Mateo 18, al ponerlo en pantalla, nos da instrucciones cómo confrontar al creyente que está practicando el pecado, pero hay que leer todo el capítulo para entender el corazón y el contexto de hacerlo. Primeramente, verso 1 a 5, el Señor nos dice, hey, hay que ser como un niño. Número 2, versos 6 a 9, no causar tropiezo a nadie en lo que hacemos o decimos, ¿ok? Verso 10 a 14, siga a la persona, a la oveja perdida, como un pastor amoroso. Y luego nos da instrucciones paso a paso tocante a cómo confrontar un hermano o una hermana que nosotros sabemos está practicando el pecado. Y luego la mayoría del capítulo habla en verso 21 a 35 del perdón. Ahora, hablando de Cristo y la confrontación, Cristo confrontó a los religiosos más que a los pecadores. Las discusiones eran con los fariseos. Estos líderes abusaron de la ley de Dios y así abusaron a la gente. Y cuando nosotros como la iglesia usamos las escrituras para manipular y para avergonzar a una persona, somos como el diablo en Mateo 4 y Lucas 4, distorsionando lo que dice la Biblia, el espíritu de la letra, como el diablo atacó a Cristo en el desierto. Después de ayunar 40 días, Cristo estaba en un estado vulnerable y débil, y así en esa temporada atacó Satanás a Cristo porque Satanás es un cobarde. La gente, hermanos, lastimadas, la gente en necesidad, están vulnerables, están perdidas y necesitan la palabra de Dios presentada como una luz y una lámpara señalando hacia el cielo y no al infierno. Jesucristo criticó a los fariseos en Mateo 13 por haber sido hipócritas porque predicaron una cosa pero practicaron otra. Dice que son sepulcros blanqueados, en otras palabras, pintados lindamente pero por afuera, pero muertos por adentro.
mandando a otros a llevar cargos religiosos pesados, pero no ayudándoles, más preocupados por su reputación que su relación con Dios. Mateo 23 y verso 13, Cristo dice: ay de ustedes, maestros de la ley, fariseos, hipócritas, les cierran a los demás el reino de los cielos, y ni entran ustedes ni dejan entrar a los que intentan hacerlo. Hermanos, de vez en cuando, como seguidores de Cristo, decimos algo dañino. Tal vez tratando de defender a Dios, como que Dios necesitara que nosotros lo defendiéramos. Y de vez en cuando decimos algo ignorantemente, no sabiendo de lo que estamos hablando. Yo lo he hecho. Hemos repetido las palabras de pastores y predicadores como son las palabras de Dios, al mismo nivel. Pues este pastor dijo esto y el otro predicador dijo, pues el pastor David dijo. No se trata de lo que dice el pastor David, se trata de lo que dijo Cristo y cómo lo dijo. Solo lo que cuenta es lo que dice la palabra de Dios. Y con estas cosas hemos desanimado a otras personas de venir y de servir. Ahora, un estudio muestra 6 razones por lo cual unas personas han dejado, tras de los años, de asistir a su iglesia, una iglesia. Primeramente, la vergüenza. Tienen vergüenza porque algo pasó, están metidos en esto o el otro, lo que sea, la vergüenza. Número 2, un desacuerdo con el liderazgo de la iglesia. No están en acuerdo con esto o el otro. Número 3, frustrado con los sistemas de la iglesia. Número 4, fácilmente un cambio en la vida, como se mudaron a otra ciudad o cambiaron el horario de su trabajo. Pero número 5, también unas personas han dejado una iglesia, nuestra iglesia, lo que sea, por causa de una mentalidad defectuosa de qué se trata la iglesia. Una mentalidad, pues, ¿qué puede hacer la iglesia por mí? Versus, ¿qué puedo hacer yo por mi iglesia? Y luego, también, número 6, straight up, una cónyuge influenciando al otro de dejar de asistir. ¿Cuántos dan gracias por los cónyuges? Otro estudio, 3 razones que van a poner en la pantalla por las que la gente deja de asistir a una iglesia, nuestra iglesia, porque la gente se siente, número 1, desconectada, número 2, no querido, número 3, no conmovido. La gente se siente desconectada. Nadie de la iglesia conectó con esa persona, o posiblemente esa persona no quería conectar con nadie. Número 1. Número 2, no querido. No sienten necesitados, deseados, no sienten bienvenidos. Y número 3, no conmovido. Sienten estancados, como que no están creciendo en esa iglesia. Entendemos todo esto, pero Iglesia de la Trinidad, si nosotros como una iglesia podemos en verdad vivir nuestra visión y nuestros valores, y lea conmigo al ponerlo en pantalla, por favor, nuestra visión, uniendo a las personas con Dios y los unos con los otros, ahora todos de nuevo, uniendo a las personas con Dios y los unos con los otros. Y si nosotros como una iglesia en verdad podemos vivir, personificar nuestros valores, al poner nuestros valores en voz alta, léalo conmigo por favor. En Iglesia de la Trinidad serás amado, experimentarás la gracia y encontrarás tu propósito. Todos nosotros practicando nuestra visión, viviendo nuestros valores, vamos a desanimar al desanimado.
Vamos a sanar al lastimado, vamos a conectar con la desconectada, vamos a ministrar el amor a los que no se sienten amados y traer vida y crecimiento al seco y no conmovido. La Biblia habla de una mujer desconectada, no querida y no conmovida. En Juan capítulo 8, empezando con verso 2. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo Cristo. Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Pastor Enrique, los predicadores en aquel día tomaron asiento y los demás de pie. No sé qué pasó, pero seguimos. Verso 3. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo, probablemente desnuda, le dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. En la ley Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Una pregunta. ¿Y qué pasó con el vato? No está. Qué fácil para los religiosos nada más escoger y tratar de avergonzar a la mujer. Verso 6, con esta pregunta, le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó, no viendo a la mujer, no quería echar más vergüenza, y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos. ¿Cuántos dan gracias a Dios por los viejitos como el pastor David? Hasta dejar a Jesús solo con la mujer que aún seguía allí. Entonces ella esperando. Él se incorporó de nuevo y le preguntó: mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? ¿Cuál fue la diferencia, hermanos? Como los fariseos trataron a ella y respondieron a la situación versus Cristo y su trato hacia esta mujer. ¿Y qué podemos, iglesia, en este momento aprender del maestro? Pues para los fariseos, número 1, la avergonzaron, pero Cristo la amó. Para los fariseos, ella era nada más un punto de prueba, un caso nada más, un ejemplo. Pero para Cristo ella era una persona. Para ellos se trataba nada más del castigo, pero para Cristo la restauración. Para los fariseos ella representaba nada más su pasado, pero para Cristo ella representaba su futuro. Para los fariseos su mentalidad era enfocarse en el pecado de los demás. Pero Cristo enseñó a esta mujer cómo enfocarme en mi pecado. Para los fariseos se trataba de la muerte, pero para Cristo la vida. Los fariseos rechazarla, Cristo abrazarla. Y como Cristo trató a la mujer, así debemos de tratar a los demás. Sabemos que ella era una judía. Sabemos esto porque los fariseos no tenían el derecho de tratar a una mujer gentil así. Entonces sabemos que esta mujer antes, como niña, como jovencita, pertenecía a una congregación local. Pero cuando ella empezó a vivir diferentemente, cuando yo ya no guardaba la ley perfectamente,
fue echada fuera de la iglesia. Y sí, era el resultado de ambos, ella practicando el pecado, pero también fue el resultado de los corazones fríos de sus líderes. Fue echada fuera del rebaño, pero el buen pastor la trajo dentro de nuevo. Entonces, hermanos, como la iglesia de Jesucristo, y más específico en esta mañana, como iglesia de la Trinidad, ¿qué podemos hacer mejor? ¿Cuáles son unos pasos que nosotros, la iglesia, podemos tomar para restaurar a los lastimados y asegurar que nosotros no estamos lastimando más gente? 3 pasos en esta mañana para ayudar a restaurar a los lastimados. Y número 1 es amar a todos como Cristo te ha amado. Amar a todos como Cristo te ha amado. Por favor, hermanos, por un momentito nada más, cierran sus ojos. Vamos a seguir, pero un momentito. Y tengo una pregunta con tus ojos cerrados, por favor. ¿Cómo te ha amado Cristo? How has Jesus loved you? Piénsalo. ¿Cómo te ha tratado el Señor? Abran sus ojos, por favor, hermanos. Así amas el uno al otro y lo demás. Número 2, ¿qué podemos hacer para ayudar a restaurar a los lastimados? Hablar la verdad en amor. Y 2 cosas bajo hablar la verdad en amor. Número 1, asegúrate a través de la oración, a través del ayuno, a través del consejo sabio, que si sientes en tu corazón hablar con alguien y confrontar a alguien de algo en su vida, asegúrate que es el Espíritu Santo guiándote. Y número 2, bajo hablar la verdad en amor, lo más que puedas, espera hasta que la persona pida tu consejo. Porque si es de Dios, Él va a abrir la puerta. Tal vez tus palabras son del Espíritu Santo, pero tiene que ser en el tiempo perfecto de Dios. Lo que voy a decir en este momento no son parte de mis notas, pero siento en mi corazón decirlo. Papá, mamá, con adolescentes y con hijos adultos, este es para nosotros. Dios puede usarte para ministrar a tus hijos, pero se toma la paciencia y la guianza del Espíritu Santo. Y luego, hermanos, examinar tus motivos. ¿Les puedo predicar? Papá, mamá, ¿los puedo predicar? Hay que examinar nuestros motivos. ¿Se trata más de nuestra relación con mi hijo, con mi hija, o se trata más de lo que los hermanos van a pensar? Hermanos y hermanas vienen y van en nuestras vidas, pero nuestros hijos son nuestros hijos. Nuestros nietos son nuestros nietos. Hay que poner primero nuestra familia y luego la familia de Dios. Y número 3, hay que examinar tus motivos. Antes de hablar o confrontar a alguien de parte de la iglesia, asegúrate que unas cosas, asegúrate antes de hablar que sea el tiempo perfecto, en el lugar perfecto, el tiempo correcto, en el lugar correcto, que tienes el tono correcto, que tú eres la persona correcta, designada de Dios de hablar con esa persona. Hermano o hermana, si estás practicando lo que vas a decir en el espejo y ves que tu cuello está moviendo así mientras estás practicando lo que vas a decir, tú no eres la persona correcta de hablar con esa persona. Asegúrate que tú eres la persona designada de Dios
para hablar con esa persona y que tú tienes el motivo correcto, que es el amor. Iglesia, si hay alguien por lo cual debes de pedir disculpa, hay que orar y luego hay que pedir disculpa. Tan fácil así. Somos el ejército de Dios. Y el ejército de Dios no disparamos a nuestros soldados heridos, sino el ejército de Dios levanta a sus soldados heridos y les restauremos a la sanidad, a la conexión y al servicio de Dios. Entonces, en esta mañana, ¿estás aquí o estás viendo? Si la iglesia, si nosotros te ha lastimado, por favor, humildemente delante de Dios, perdónanos. We're sorry. Deja a Dios sanarte. Él te ama y nosotros también. Sé restaurada. Por favor, regresa. Pónganse de pie, por favor, iglesia, en esta mañana. Voy a pedir a todos pasar al frente, encontrar un lugar para orar y vamos a enfocar al pasar todos al altar en esta mañana en dos cosas. Primeramente, nuestra relación con Dios y luego, número 2, pidiendo al Señor su ayuda para ser mejores embajadores de Cristo. Pase, iglesia, por favor. Encontramos un lugar para hablar con el Señor tocante a la palabra de Dios en esta mañana.